Bueno. Eduardo Berti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien el viaje? Muy bien el viaje, muy bien. Menudo viaje, de todas maneras, este de la estrella y la memoria, ¿eh? Son dos viajes distintos. Sí. Son dos viajes muy distintos. Sí. Bueno, estamos aquí con Eduardo Berti, autor de La estrella y la memoria y de muchos otros libros, porque aparte yo creo que aparte de escribir, tú en realidad eres un investigador literario, te dedicas a investigar, a escudriñar. Tienes muchos libros que son de compilaciones de Sí, cuentos relacionados con cosas concretas, sí, es etcétera. verdad. También tengo eso. No me veo como un investigador en el sentido profesional, pero creo que soy un entusiasta y que le gusta transmitir esos entusiasmos. Y para transmitirlos hay que buscar como una forma, ¿no? Bueno, entonces, hacer una antología o construir un libro que habla sobre los diccionarios o recopilar cuentos de fantasmas son también formas de compartir pasiones, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico, le grababa cassettes con canciones a mis amigos. Siento que hago algo parecido con estos Yo libros. hacía lo mismo. Es que creo Me que es toda encantaba. una marca de Me generación. encantaba. Sí, ¿no? Sí, es una manera Claro. de descubrirle a la gente cosas que después me los tiraban por la cabeza porque a mí yo tuve un problema que es que a mí me gustaba mucho el heavy metal y el thrash metal Claro, bueno, de la después época. hay Entonces, que claro, ver. mis amigos me decían, bueno, esto muy bien, muchas gracias. Ya entendemos lo que te gusta. Oye, pero aparte de las compilaciones, lo que decíamos es tu parte creativa en España la publica Impedimenta. Al Sí, menos desde los sí, sí, últimos años sí. está El padre extranjero, El hijo extranjero, Faster. Lo que sería más narrativa lo publica Impedimenta. Hay cuentos en páginas de espuma y luego hay libros más raros ahí dando vueltas. Sí. Pero Impedimenta, ya van varios libros con Impedimenta. Ya empieza a ser un largo viaje con ellos. Oye, La estrella y la memoria, este libro que ha publicado Impedimenta, bueno, para empezar, yo me lo he pasado muy bien. Me Claro, alegro. hay un elemento fundamental también, que es que a mí me No gusta. era muy heavy metal entonces. No, No te pasó como con tus No, amigos, ¿no? este era más de Bon Jovi. Sí. Este era más introductorio, ¿no? Pero tenía un elemento fundamental para mí, que es el tema del fútbol, Claro. ¿no? Es decir, aquí, para ir diciéndole a la gente, bueno, pero ¿este libro qué es? Yo puse, mira, esto es un diario de rodaje de un presunto documental acerca de un presunto futbolista que fue una, Un presunto una genio. presunta estrella del fútbol, ¿no? Pero que era un genio con el agravante de que a él esto del fútbol no le gusta. Él lo hacía para satisfacer a... Sí, hay varios agravantes. Uno es que no ha quedado ni una filmación, no ha quedado ni 10 segundos del jugando. Es decir, que hay que confiar en la palabra de los testigos. Y lo otro es que le ha tocado, en suerte o en desgracia para él, el talento para algo que a él no le importa lo más mínimo, que es el fútbol, pero que en un país como la Argentina y en un pequeño pueblo como este, donde, en especial, el fútbol es casi una cuestión de Estado. Entonces le ha tocado un don para algo que a él no le importa en absoluto, pero que para todo el resto de la gente es casi un don sagrado. Es casi Sí. el colmo lo que le ha tocado. Es lo que todos quisiéramos y lo tiene él. Exacto. De hecho, hay uno de los amigos de él que cuenta. Él tenía lo que yo soñaba tener, lo que todos soñábamos tener. A mí, una de las cosas que más me ha gustado del libro, a mí me gusta que más que presentar los libros, los leamos, ¿no? Entonces Bien. hemos elegido algunos fragmentos para escucharlos en voz alta, ¿no? Y después comentarlos, ¿no? Claro, este libro es un libro que empieza por el principio, pero que en realidad empieza por el final. Sí, hay un guiño al final y luego en medias res, más que en medias res, ya la res bastante avanzada, y luego empieza toda la historia. Construido con muchísimas voces, que son toda la gente que conoció o oyó hablar de este señor que se llamaba Eliseo Alegre. Sí, exactamente. Y Y, que está, y es como un guión de un documental. exacto. Es el guión que el realizador, el que ha hecho todas esas entrevistas, si uno siente que es el interesado por este personaje, le manda este guión a la persona que va a montar el documental.
Entonces están todas las voces, pero también hay momentos donde el realizador le habla al montajista y le dice cosas, esas cosas que la cámara no captó, o esas cosas que se hablaron. O qué mal lo hizo el cámara, Sí, o qué mal lo hizo sí. el del sonido. O qué pesado es. O qué pesado, o lo que contó off the record, fuera de cámara, el entrevistado. Claro. Yo, si te parece, empezaré. Yo he elegido algunos fragmentos, podemos ir combinando. Yo creo que empezaremos por el principio, ¿no? Y elegiremos además, ya se eligió además una fecha mítica en Argentina, sí, que es nuestro segundo mundial. Sí. Y habla... Que cuando yo empecé a escribir el libro era el último. En el medio, claro. medio se agregó. Claro. Entonces tenía un peso más fuerte, era todavía la última gloria, ¿no? Vosotros tenéis el de Kempes, tenéis el de Maradona y el de Messi. Rogelio Samir, amigo de infancia. El 29 de junio de 1986 yo miraba el partido como todo el mundo. Fue impresionante, una cosa de locos. No se veía una mosca. ¿Cómo se dice? No se oía volar una mosca. Todos con la televisión, con la radio o las dos cosas a la vez. La televisión a propósito sin sonido, más la radio a todo volumen, hice yo. En cuanto nos empataron, sentí un pinchazo, algo muy feo. Les juro, como una puntada acá. Se toca el pecho. Como una especie de fuego que baja por todo el cuerpo. Y un temblor, una locura. Nunca había sentido algo así. Y me asusté. Me dije que el fanatismo puede ser muy peligroso. Ahora entiendo, patente, lo que pasó. Pensé que perdíamos la copa. Fíjense mi confusión. Pero vino el tercer gol. Y de golpe sonó el teléfono. En medio de la final, alguien que llama por teléfono. Así todo me levanto. Voy y atiendo. Es el gordo. Horacio Magliano. No me digas que querés comentar los goles, le digo. Dale, che, déjame en paz. Pero Horacio parece inquieto. ¿Y cómo se dice? Agitado. Se murió Eliseo, me anuncia. Casi me caigo redondo. Lo cuento hoy y siento de nuevo el mareo. Y ese dolor. Todavía 30, casi 40 años después me cuesta creerlo. Lo más fuerte fue cuando el gordo me explicó dónde lo habían encontrado. ¿Cómo? Entonces, ¿Eliseo estaba de vuelta? ¿Era verdad? ¿Desde cuándo? ¿Y no había llamado a nadie? ¿O acaso algunos sabían y no me habían dicho a mí? Terminé de ver la final como si jugara China contra Jamaica y me importara un pepino el resultado. Bueno, claro que me alegré con el gol de Burruchaga, pero si quieren la verdad, miré el partido como si fuera una repetición. Como si hubiera jugado 2 meses, 2 siglos atrás. Mientras tanto, no paraba de pensar en el momento que había elegido Eliseo. O mejor dicho, el momento que había elegido la muerte para llevárselo a él. ¡Qué ironía! O qué acierto más terrible, digo yo. Esta es la frase inicial, no tengo dudas. Cuando hagas el montaje, querido Vasco, no la llenes de imágenes del Mundial de México, que el deporte se evoque en un segundo plano, sin eclipsar la historia de Eliseo Alegre. Primera tanda de títulos, cortos y simples. Yo sé que a Talpone le gustan los grandes fuegos de artificios. Por favor, no. Te mando también la música que nos grabó Rufino. Me gusta la pista 2 para esta parte. Que te llamen en Argentina el día que Argentina está jugando la final del Mundial. Tiene que haber una emergencia absoluta. Absoluta, mundial. En otra parte, más al final, un personaje dice, ¿no? Ese momento es el que aprovechan los ladrones para entrar en las casas y robar. Porque de pronto alguien se va a ver el partido a la casa de un amigo. Está todo parado. Es como si hubiese caído una especie de bomba que acaban de fabricar que deja a todo el mundo congelado y con una sola neurona pendiente de una única cosa. Entonces ahí es cuando, si te interrumpen, tiene que realmente pasar algo muy grave. Muy, muy grave. Hay alguien que filmó los últimos segundos del partido de la última final, de la de Qatar, en las calles del centro de Buenos Aires. Alguien que se perdió, vaya sacrilegio, minutos del partido, salió a la calle a filmar. Y se ve el silencio, se ven algunos gritos, y de pronto cuando termina el partido, todo despierta de golpe. Genial el que tuvo la idea de filmar eso. Maravilloso. Estaba todo parado, todo en vilo. Entonces sí, que ocurra, que te llamen por teléfono, tiene que ser muy importante. Sí. A mí el punto de arrancada me ha gustado mucho, no solo por esto, ¿no? Sino porque te llamen ya para decirte, se ha muerto Eliseo, ¿no?
pues bueno, ya es una cuestión súper importante. Al final del libro, que no desvelaremos, No. Se la vuelve, cosa, claro. Es decir, yo cuando terminé de leer el libro, volví al principio. Sí, y volví a leer ese trozo. claro, Y entonces, claro. claro, pensé, hostia, ahora entiendo aún más, ¿no? Pero no lo podemos desvelar porque si no se pierde toda la gracia. Sí que me gustó mucho ya de entrada que se descubre muy rápido cuál es el método del libro, ¿no? Es decir, es decir, aparece un autor que le ha dado a un narrador, que es a un director del documental, el poder de decir, sí, vamos a narrarlo así. Creo que el pacto con el lector está muy claro. Está el tema, está el personaje. Hay un par de preguntas que son decisivas para la continuidad del libro y que no son desveladas, porque se supone que hay que seguir leyendo. Está la forma, está un poco el ritmo ya. La tensión entre esa oralidad de los que hablan y esa especie de discurso, de carta que le va enviando el realizador al montajista. Creo que hay un pacto de lectura claro, sin tampoco desvelar todo al mismo tiempo. Era la idea. Muy bien. Tu turno. Bueno, yo seleccioné a una mujer, porque en el libro hay muchas mujeres, pese a que se habla de fútbol y pese a que es un mundo muy masculino de los compañeros de escuela, en una época donde los colegios las escuelas no eran mixtas y de equipos de fútbol, las mujeres también tienen su lugar en el libro. ¿Qué página estás? Entonces estoy en la página 15, donde aparece alguien que no lo conoció personalmente, que es la historiadora de este pueblo. El pueblo se llama Los Pozos. Es un pueblo que no existe y que yo ubico imprecisamente en algún lugar del centro de la Patagonia, no muy al sur, no muy al norte. Algo como en el medio, uno de esos pueblos que se dice en algún lugar del libro no aparecen en general en los mapas. O sea, hoy si fuera un Google Map, uno tiene que hacer un zoom hasta ver el nombre, no es el primer nombre que aparece en el Google Map. Entonces, María Celia de Pedro, que es la historiadora de Los Pozos, habla del pueblo porque yo creo que si bien el personaje central es alegre y si bien el tema del fútbol es importante, no creo que el fútbol sea el tema. No. Y creo que alegre es el fútbol y alegre son la excusa para muchos asuntos, y uno de ellos es este pueblo, este poblado. Entonces ella dice, lo digo con todo el respeto y todo el cariño del mundo, en esos años nuestro pueblo era un pueblito, y en verdad lo sigue siendo. Alguna vez, pero hace mucho, estuvo a punto de contar con una estación de tren. Finalmente la estación fue construida 82 kilómetros más al norte, en otro pueblo que desde entonces es nuestro gran enemigo, Coronel Cruz. Pero si usted sigue en un mapa el trazado ferroviario, verá lo extraña que es la curva a nuestra altura, la curva que apunta al norte y pasa por Coronel Cruz. El desvío es tan antojadizo, tan artificial, que solo pudo deberse a algún turbio negociado. A partir de este desplante, si puedo llamarlo así, nuestro pueblo quedó marcado para siempre. Coronel Cruz, usted sabe, se volvió una gran ciudad con las ventajas y los problemas que supone algo así. Mientras tanto acá, en Los Pozos, se conservaron mejor ciertas costumbres, sin hablar de los recuerdos colectivos, impregnados de nostalgia. Somos, me lo repito a veces, un montón de pasajeros en una estación que no existe, a la espera de un tren que nunca vendrá. Es fantástico. Este final de fragmento es genial. Es genial. Y está la rivalidad con ese pueblo, que también es importante en el libro, con ese pueblo un poco más rico, ese pueblo que despega desde que tiene el tren y que va creciendo, con ese pueblo que siempre les gana al fútbol. No hay modo de no ganarle al fútbol y a otras cosas. Claro. A Coronel Cruz. Y el tren ya está perdido, pero el fútbol tiene revancha. Tal vez se puede intentar ganarles. A mí una de las cosas que más me gustó de este fragmento, por ejemplo, fue la idea esta de el tren, ¿no? El tren como un factor importantísimo de desarrollo. Si hay tren, hay en esa época, sobre todo. Hay posibilidad, ¿no? Hay posibilidad de desarrollo en un determinado sentido, más industrial, hay una posibilidad de crecimiento, ¿no? Sí. Aunque ahora esto del crecimiento yo creo que está como muy sobrevalorado. Sí, pero en esos años donde se hablaba en Argentina de desarrollismo, de desarrollo, de crecimiento.
Sí, aparece el tren, aparece la radio, que es un tema importante. También. Y aparece también la televisión. De hecho, hay momentos en que ellos se les va la señal, que no siempre tiene televisión este pueblo. Entonces ellos miden el talento de este futbolista de Alegre sin ni siquiera poder ver muy bien los partidos de fútbol. ¿Cómo determinar que Alegre fue el mejor jugador de la historia? Claro. Cuando, de hecho, incluso... Solo lo ha visto la gente que lo vio en persona. Y encima los partidos de televisión se les cortan en el medio, llegan mal, no los ven bien. El criterio para medir la genialidad de Alegre es relativo, pero bueno, lo hacen. En la página 48 habla Horacio Magliano, amigo de infancia, y cuenta: me lo contó una mañana y se lo veía preocupado. El jueves tengo que ir al club. Eso me dijo, muchachos. Tengo que ir. Me refiero a que para él era un aprieto aquello, era una obligación. No se lo cuentes a nadie, me suplicó. El Atlético Los Pozos no era Boca ni el Real Madrid, pero era el gran equipo de nuestra ciudad. El único, iba a bromear, se ríe. Pero existía aún el Sporting, que era el club de los pudientes y que enseguida desapareció. Y aunque el Atlético de Los Pozos era semiprofesional, todos soñábamos con pasar una prueba y jugar ahí. Por supuesto, resultaba muy difícil. Los entrenadores eran, se sabía, muy exigentes. Y salvo Coronel Cruz, no había otro pueblo en la zona con un equipo de esta altura. Quiero decir que venían chicos a probarse, y no tan chicos, de esta parte de la provincia y de más lejos todavía. Yo se lo dije a Eliseo, sí, lo que te está pasando a vos es el sueño de todos nosotros. Me miró con ojos tristes y asintió. Hoy pienso, dirán que exagero, pero intuyo que fue a pasar esa prueba por nosotros. Porque faltar iba en contra de su educación y de su forma de ser. Y porque además temía que lo tomáramos por loco o por engreído. Sí, es que una de las mayores preguntas que circulan, hay varias preguntas que circulan en el libro. Una es, de acuerdo, le tocó ese talento, pero no estaba obligado a dedicarse al fútbol. ¿Por qué lo hace? ¿Qué lo lleva a eso? ¿Y por qué no puede, una vez que empieza a hacerlo, por qué no puede, cuando se da cuenta que no es tan simple, que es pesado para él, por qué no lo deja? Entonces, todas esas preguntas se van haciendo a lo largo del libro. Este monólogo de Magliano, que es uno de los amigos más cercanos de él, trata de entender, trata de encontrar respuestas. Hay otros momentos donde otros amigos intentan otras respuestas. Hay algo tal vez que es interesante decir, que es que él es un extranjero, él llega grande, llega con unos años ya al pueblo, y llega solamente con su madre no se entiende si es soltera, si es viuda, si es separada, y con una hermana. Y al principio no son muy bien recibidos, o sea que él es el candidato al bullying, como se diría hoy. Ese niño sufre en la escuela. Y de pronto, claro, jugar al fútbol y jugar bien al fútbol lo salva, de alguna manera. Lo salva. Entonces eso también eso se muestra, y algunos se explican por ahí, ¿no? Yo marqué aquí una partecita donde uno de sus amigos lo describe, ¿no? Cuando iba a la escuela, y dice: sin ser un buen alumno, porque era del montón, Eliseo actuaba como si fuese el mejor de todos, limpito, distante, serio, misterioso incluso, y sobre todo algo triste. Cuando nuestros padres se referían a él, dejaban caer palabras como pobrecito, acompañadas de críticas a la señora Alegre y de graves suspiros por la hija. Nosotros no entendíamos a qué venía eso de pobrecito, pero veíamos a Eliseo como una especie de intruso, como alguien que, a pesar de su aspecto infantil, mostraba gestos o actitudes de persona grande. De todos nuestros compañeros era el único que no jugaba al fútbol, que no devolvía los golpes, que no se sumaba a la ronda de chistes lleno de doble sentido. Era el opuesto a un chico travieso o a un chico deportista, siempre encorvado, a la sombra, en un rincón o mirando al vacío, con los ojos como en blanco. Y después hay otro, que es el que viene después, que se engancha al testimonio, que enumera, ¿no? Benito Escalante, que es un amigo que conduce camiones, que es uno de los amigos más populares del libro. Y dice: el juego de robar manzanas, de perseguir animales, de esconderse, de cazar, de trepar a los árboles, de
de enrollarse con una cuerda y colgar como un embutido, de conseguir un revólver y disparar a las botellas, o qué sé yo, de beber vino o cerveza en secreto, ¿entendés? Me acuerdo de todo eso y no aparece Eliseo. Eliseo no está, Eliseo Él no está en su mundo. Él está en su mundo, nunca participaba. Hasta que casi por accidente el profesor de educación física un día dice, hoy chicos hay fútbol, que nunca les tocaba jugar al fútbol. Que es algo que mi generación vivió en Argentina. Fútbol era como un premio, había que ganárselo. Nosotros queríamos jugar al fútbol, pero obviamente ellos nos hacen hacer gimnasia, abdominales, flexiones de brazos, incluso deportes rarísimos, complicados. No sé, handball, ¿qué era eso? Para nosotros era como contra natura el handball. Y un día venía el premio del fútbol, o porque el profesor estaba cansado, o porque decía, bueno, se portaron bien, fútbol. Y llega ese día, dice fútbol, y como una broma dice, bueno, no tengo que explicarles, ustedes saben qué es, salvo Eliseo, que no sabe ni qué es. Y para la gran sorpresa de todos... Eliseo se revela como... Para sorpresa de Eliseo mismo. Tiene un talento inexplicable o natural. Entonces, claro, ahí cambia todo, cambia la mirada que tienen los compañeros con él. Y eso puede explicar cosas, todo este contexto puede explicar cosas. A mí me gusta sobre todo la pregunta esta que se va haciendo, porque no hay respuesta a eso, que es ¿por qué Eliseo juega fútbol si no quiere jugar? Incluso hay momentos en los que me acordé de, cuando estaba leyendo me acordé de no sé si has leído la autobiografía de Andrea Agassi. Sí, claro que la he leído. Hay un guiño. Claro, En el libro hay un guiño, ¿verdad? Hay un guiño. Pues hay un guiño. Hay un guiño. Que si quieres te digo cuál es. Agassi cuenta que cuando se cansaba del entrenamiento, tiraba la pelota lejísimos a una especie de pozo que había. Y el guiño en la novela de Eliseo hace lo mismo. Ya basta. Cuando se aburre, tira la pelota hasta que el profesor le dice, qué curioso, cada vez que te equivocás, acertás. Sí. Cada vez que te equivocás, acertás y la pones en el mismo lugar. Que es lo que no le dice a Agassi el entrenador. Pero es un guiño al libro de Agassi que es extraordinario. Es un libro extraordinario. Yo ese libro, yo a mí jugar al tenis me gusta. Bueno, hace ya muchos años que no le doy, pero me gusta mucho jugar al tenis. Y veo tenis, pero tampoco no. Tienen que ser los partidos estos épicos y tal. Pero en general verlo tampoco no es que me plazca mucho. Yo tengo amigos que siguen jugando al tenis y me decían, hostia, tienes que leer el libro de Agassi, tienes que... Y yo pensaba, digo, pero si a mí no me interesa para nada este hombre, Agassi no me interesa. Entonces vi que estaba escrito por Meringer. Claro, que es un gran escritor. Ya, sí. Venga, va. Tampoco me interesa Agassi, pero bueno, vamos a leerlo. Oye, quedé fascinado. Es fascinante el libro. Yo ya tenía el libro, yo ya tenía la idea, yo lo tenía avanzado, pero me movilizó y dije, wow, acá hay ecos, hay cosas. Es decir, jugar... Sí. No porque te guste y tal, o sea, no te importa el don, no te importa pero claro, al final tienes que jugar, porque Agassi dice, bueno, mi padre y el entrenador se han invertido todo este tiempo en mí, pues yo tengo que hacerlo. Y el tío con el dolor. Y el hartazgo, ¿no? El hartazgo que le ha ocurrido a varios deportistas. En Argentina ese hartazgo lo vivió Gabriela Sabatini, que era una tenista, que le gustaba cuando era pequeña, pero se hartó. Y claro, cuesta decir me harté, cuando tanta gente... No es algo individual, no es solo el deportista que ha invertido tanto tiempo y tanto dinero. Hay todo el equipo alrededor. Entonces no es tan fácil decir, y menos en un deporte colectivo, me voy, aquí paro, ¿no? Oye, y ahora leeré un fragmento porque, claro, a mí me gusta el fútbol, por tanto ya tenía una predisposición positiva hacia el libro, pero claro, hay uno de los personajes, claro, yo trabajé muchos años en la radio. Claro. Entonces, claro, yo cuando vi a este personaje que es Abel Mejía, que es el periodista radial de Los Pozos, que narra todos los partidos. El relator. El relator de todo. Sí, ¿no? Sí. Qué grandes relatores hay en Argentina. Sí. En América del Sur, en Brasil también, pero en Argentina, a ver, el Víctor Hugo Morales, el que relató el gol de Maradona, ese relato de ese gol es una especie de poema, ¿no? Total. Barrilete Cósmico pasó a la historia. De hecho, vi que hace unos años un banco en España llegó a llamar Barrilete Cósmico a un plan de promoción de no sé qué producto. O sea, si
a donde llegó un relato, ¿no? De algo supuestamente efímero y que pasó a la historia, Sí, ese relato. sí, sí. Sí. Bueno, en la página 86, Abel Mejía, periodista radial de Los Pozos. La radio y el club hicieron un acuerdo. Repartían las ganancias de la publicidad. Yo no tuve nada que ver con esto. Yo tenía 22 años y daba mis primeros pasos, nada más y nada menos. Y de pronto me convertí en la voz de los domingos. Me hice amigo de todos los jugadores y un día uno de ellos, el Hueso Toledo, tuvo la idea de pedirme que si él marcaba un gol, yo anunciara por la radio que se lo dedicaba a su madre. Esto pasó a ser un sello. Yo dedicaba los goles según los que me habían pedido antes los futbolistas. Otra cosa que empecé a hacer y que a la gente le encantaba era pronunciar mal el nombre de los adversarios. Me equivocaba a propósito y muchos no se avivaban. Pero los más fanáticos empezaron a pedirme que pronunciara siempre mal los apellidos de los otros. Y si algún día por error llegaba a decirlos bien, me hacían señas desde las gradas. Y hace la seña de que le van a cortar la cabeza y se ríe. Hacen estas señas, pronuncia mal los nombres. Mejía es importante en el libro. Mejía es Muy importante. sí. Y creo que hay otro momento en el que Mejía cuenta, ¿no? Claro, cuando jugábamos de local el estadio se llenaba y salvo 10 o 12 personas que se hace incluso la lista de los que no iban a ver el partido, todo el pueblo estaba viendo el partido. Entonces Mejía dice, yo no podía contarle a todo el mundo lo que estaba viendo. Y a la vez todos estaban con la radio pegada a la oreja. Entonces eso me obligó a cambiar, dice Mejía, me obligó a buscar, yo tenía que agregar, tenía que sumar algo, no podía simplemente subrayar lo que todos estaban viendo. Es un personaje interesante porque creo que para toda mi generación, y no solo la mía, la anterior también, nosotros veíamos los partidos a través de la radio. Los imaginábamos. Entonces, el lugar que ocupa la palabra, la narración en el fútbol ha sido enorme. Nosotros nos imaginábamos los partidos. Muchos de esos partidos que escuchábamos por la radio jamás los íbamos a ver, porque no era como hoy, que hay como un exceso de fútbol en la televisión. No. ¿De verdad te parece? No, pero en ese momento conseguir ver un partido era un milagro, en los años 70, por ejemplo. Y luego a la noche, tal vez el domingo, veías la repetición de ese partido que ya te habías imaginado. Y era casi hasta una comparación que hacías, ¿no? Ver si lo que habías imaginado, escuchado en la voz de Muñoz o de Víctor Hugo, se parecía, o si eso que estabas viendo respondía a lo que te habías imaginado, si lo que te habías imaginado se parecía al verdadero partido. Entonces, como que los partidos se jugaban muchas veces, ¿no? Se jugaban en la cancha, se jugaban en la radio, en tu cabeza, se jugaban en la televisión, con un encuadre incompleto y más precario que hoy. Entonces, claro, la radio era muy importante. Era muy importante. Déjame hacer la broma recurrente. Sí. Claro, llamándose Víctor Hugo, ¿cómo no iba? ¿Cómo no iba a hacer una narración absolutamente literaria? Víctor Hugo, que es uruguayo, además. Sí. Pero esto que dices, a mí me importa mucho porque al final, por ejemplo, yo creo que las narraciones de determinados partidos de fútbol pasan a formar parte de una memoria colectiva. Es decir, aquí en Barcelona, por ejemplo, sin cuando dudas, el Barça gana la Liga en el año 85, que hace 13 años que no la gana, y la gana porque Urruti, que es el portero, para un penalti del campo del Valladolid, y Joaquín María Puyal, que es uno de los grandes narradores, el gran narrador del fútbol en catalán, ¿no? Empieza a gritar Urruti t'estimo, Urruti te quiero, ¿no? Eso ha pasado a esto. O claro, cuando el mismo Puyal narra el gol de Koeman en el año 92, en la final de la Champions, exactamente. Pues es lo mismo. Y es muy difícil. Yo sé que todo Uruguay, cuando fue el famoso Maracanazo en 1950, la memoria colectiva que quedó en Uruguay es el relato de la radio, que es casi yo diría que es un documento histórico de la cultura uruguaya, ese relato de, no me acuerdo cómo se llamaba el relator, cualquier uruguayo conoce el nombre, es como casi, no sé, los libros de Onetti, las canciones de Viglietti y el relato de ese partido forman parte como del patrimonio cultural de Uruguay. Total. Pero no solo eso, cuando jugábamos solos o entre amigos, a veces jugábamos relatando el mismo partido al tiempo que lo jugábamos. Jugábamos
de chicos al fútbol, de A2, de A3, partido en serio. Partido en serio era más complicado hacerse el canchero y relatar, pero partidos así más jugando, momentitos de jugar o solo, y los chicos relatábamos el partido. Y decíamos hasta nuestro propio nombre, ¿no? Iba Berti por la izquierda. Claro, sí, Era sí, sí. parte de, casi que era Pero yo jugaba eso. incompleto jugar Nosotros sin el jugábamos. relato, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Como que era Total. incompleto el juego, le faltaba algo. Total. Y hacíamos hasta ¿no? Hasta el ruido. Y el público. Como que la importancia del relato en el deporte, ¿no? Ya el relato al mismo tiempo que estábamos jugando, ¿no? Y yo no sé qué impulsaba qué. Si por momentos era el relato el que seguía lo que vos hacías con el cuerpo, o si el relato te invitaba, se te ocurría algo como relator y lo hacías con el pie, o tratabas de hacerlo. Yo no sé hoy, por momentos creo que en mí, y no me sorprende, el narrador era más fuerte que el deportista, y entonces era más el relator que se le ocurrió una idea, y mi cuerpo trataba de responder a eso que decía el narrador en mi cabeza. Pero aparte, especialmente en los narradores latinoamericanos, en Sí. los relatores latinoamericanos, la capacidad de creación metafórica y de comparaciones que hay en un relato de un partido de fútbol en los relatores latinoamericanos, Sí, es impresionante. y de hacer ver. Es decir, Joseph Conrad decía que la literatura tiene que hacer ver. Para Conrad era lo fundamental de la literatura. Nadie hace ver, nadie hizo ver, creo, como un relator de fútbol. Que veíamos, no solo veíamos la jugada, entendíamos, yo no sé cómo lo lograban. Evidentemente nosotros también poníamos mucho de nuestra parte, pero entendíamos hasta en qué lugar de la cancha estaban. Con los buenos relatores, con los buenos. Con los malos te dabas cuenta que te faltaba algo, ¿no? Una de las cosas que contaba en el estudio de periodismo, cuando contaba en la facultad, en periodismo deportivo, era esa manera que tenían, que teníamos todos en un momento determinado, que cuando intentabas hacer un relato, claro, ibas narrando dónde estaba la pelota. Y yo creo que el gran secreto es justamente la capacidad de narrar solo dónde está la pelota en los momentos en que es necesario saber dónde está la pelota. Porque el resto... Exacto, claro. Y narrar ese mundo completo de un estadio, a mí me parece una dificultad enorme. No, es imposible. La televisión misma no puede. La televisión va recortando. Va recortando. Alguien dice en un momento en el libro que la pelota es como la luz en el teatro, ¿no? Sí, y que es lo que atrapa la atención, pero que en realidad todo lo otro que está ocurriendo incide enormemente en el juego. Total. Pero lo que nos fascina es la pelota. Total. A todos, sí. Te toca. Me toca, a ver, yo había marcado cosas, pero... voy a leer un poco. Está la hermana de Alegre, que está viva, que se llama Patricia, y toda la historia de la familia es muy importante. La historia con el padre que quedó en Mendoza, la madre que se escapa casi de ese hombre. Entonces, Patricia dice, mi hermano tenía algo de nuestro padre, algo que mamá y yo no tuvimos nunca, el fantasma de la noche, eso de no poder dormir y de ponerse nervioso, de angustiarse cuando todo el mundo descansa. Tengo imágenes vivas, recuerdos de sus peores desvelos. Subía y bajaba la escalera, la tensión iba aumentando. Los escalones a esa hora hacían ruidos como de resorte. Vamos a ver las estrellas, le proponía. Esa es Canopo, ahí está Sirio, la constelación de Orión. Él se calmaba un poquito, buscando un orden secreto en esos puntos luminosos, allí arriba. Ustedes vieron los cielos de este lugar. Pero claro, a veces estaba nublado, o Eliseo me mandaba el diablo. De vez en cuando lloraba, se encerraba en la habitación. Yo me lo veía venir, mamá también. Reinaba un silencio mortal a la hora de la cena. Se le ponían así las cejas, los dedos de las manos tensos. Aquello era mal presagio. Una noche me amenazó con un cuchillo. Déjame en paz, me gritó. Iba y venía como una sombra y no largaba el cuchillo. A la mañana se había olvidado de todo. Es lo que tienen los sonámbulos, ¿no es cierto? La cosa fue agravándose con el paso de los años. Por eso mamá quería que él se quedara en la casa, que siguiera viviendo con nosotros, con nosotras. Tenía miedo de lo que podía hacer mi hermano a solas por las noches. Es como un niño un poco eterno, Eliseo. Sigue viviendo
con la madre y con la hermana, no termina él de tomar una decisión, no termina de elegir qué quiere ser cuando sea grande, ¿no? Y es como un deportista jugando un juego de niños todavía. Hay como algo pendiente ahí. Sí, yo creo que se deja llevar mucho, ¿no? Sí, Es decir, se deja llevar, no que se deja llevar mucho, sino que al final le estás contando, esto es una tragedia, al final, sí, ¿no? Para sí, es él, un héroe trágico en un punto. ¿no? Es decir, Sí, es un héroe que no quiere ser héroe. sí, Y esto al final te pasa factura de una forma u otra. sí. Y podría darse el caso de alguien que ama una actividad, pero no quiere el costado heroico. Digo, yo tengo amigos músicos que adoran la música, pero no soportan ese precio a pagar que es la masividad. Acá el colmo es que a él tampoco le interesaba el fútbol. Entonces, es ídolo de algo que encima no le interesa. Pero es ídolo en un pueblo que al principio trató muy mal a su madre. Y todo cambia, ¿no? Hay un momento en la novela donde, claro, cuando de pronto Eliseo se vuelve el ídolo del pueblo, les empiezan a preguntar, ay, ¿ustedes de dónde venían? Recién, como si recién ahí los estuvieran Sí, sí, recibiendo. sí, sí. Tarde, un poco tarde. Está la tragedia de Eliseo y después está o sea, la tragedia de lo personal, Sí, de este antihéroe que es él. Y después está tu manera de narrar en algunos momentos muy cómica, ¿no? Con estos prácticamente mini cuentos sí, protagonizados en sí. primera persona por cada una de las personas que aparecen. Eh, Temas como, por ejemplo, que a mí me parece muy divertido, que es en el momento en que esto del fútbol, a ver, hay que sacar dinero. Sí, todo el tema del dinero. Todo el mundo que vive de este hombre que hace que toda la Patagonia vaya a ver los partidos de él. Entonces, Y el contraste entre la tragedia, vamos a llamarlo así, o el sacrificio de Eliseo, y en la época de oro del pueblo. O sea, la euforia del sí, sí. pueblo que todavía tiene nostalgia de esos días de oro, como los llaman ellos. En la página 105 aparece Federico Sinibaldi, vicedirector de la Biblioteca Pública de Los Pozos, que cuenta una historia maravillosa, ¿no? Ese año sucedió lo del avión. Mi abuelo tenía una avioneta para traer y llevar pasajeros de un pueblo a otro de la zona, pero cumplía un segundo trabajo muy diferente cada vez que el equipo de Alegre jugaba acá, de local. Mi abuelo tenía que sobrevolar el estadio con 2 o 3 publicidades que se ataban a la cola de la avioneta. Unas inmensas banderas con las marcas de los comercios importantes de la región. Esto lo organizaba el club, a mi abuelo le pagaban buen dinero y desde el aire en la pausa del entretiempo hacía flamear banderolas. Pero a veces, así me contó mi madre, algún comercio pagaba mejor y él debía hacer un vuelo en medio del segundo tiempo, en el minuto 15 del segundo tiempo. Hoy hay vuelo en el 60, le anunciaban en estos casos. A los futbolistas les molestaba, los entrenadores solían ponerse de pésimo humor, los árbitros se distraían, el zumbido del motor se mezclaba con el aliento del público y todos los ojos se clavaban en el cielo, al menos por un segundo. El asunto es que una tarde, dando una ronda en el minuto 60, el avión tuvo un desperfecto. Mi abuelo lo minimizó, se dijo que no era importante. Después sintió que la seguridad lo abandonaba, como si el cielo se abriera bajo sus pies. No había otra salida más que un aterrizaje de emergencia. Y ahí, a su alcance, estaba el campo de juego. Por supuesto era peligroso, pero era urgente. Todos iban a entender, iban a despejar la cancha. Entonces, en el momento en que se disponía a bajar, vio desde el cielo, como un dios del fútbol, sonríe, que un jugador de los nuestros hacía una jugada buenísima y marcaba un gol. En una fracción de segundo mi abuelo pensó 2 cosas. La primera, por la calidad, es Alegre. La segunda, no puedo aterrizar ahora. Imposible esperar hasta que finalicen los festejos. En medio de esto nadie se fijaba en él. Nadie prestaba atención a los ruidos normales de la avioneta. Hasta que de golpe se produjo una explosión, un ruido ensordecedor. Y detrás de la tribuna de la calle Rivadavia, como un títere deforme, surgió un enorme hongo de humo. Si mi abuelo salió vivo, fue de milagro. No pudo caminar más. La avioneta se hizo pedazos. La historia cuenta que no quiso interrumpir aquella jugada de Alegre, que no quiso arruinar el gol y por eso arriesgó su vida buscando otro sitio para aterrizar. Mi abuelo se reía de esto. Claro, podría haber sido peor, una tragedia mucho peor. El pueblo hizo una colecta y él pudo comprarse otro avión.
No podía caminar más, pero así todo volvió a volar. Bastaba con que alguien lo alzara en brazos y lo introdujera como un bebé en la cabina. Ahí dentro, él renacía. Es una historia, Es como un es cuentito. como un cuentito, Sí. pero porque aparte, a mí yo me reía mucho leyendo lo que es, el tío va a aterrizar, marca gol, hay que festejarlo. No es el dice, mejor momento. Y entonces dice, en una fracción de segundo mi abuelo pensó dos cosas. Y dice, coño, va a estallar el avión, ¿no? Pues ¿en qué piensas lo primero? En aterrizar, ¿no? Dice, por la calidad, es Alegre, el que ha marcado el gol. Pero creo que nadie vio un gol de Alegre desde ese ángulo. Bueno, sería el primer, claro. primer gol visto por un dron. Exactamente, exactamente. Yo trataba cuando escribía el libro, bueno, por supuesto, lo fundamental era contar la historia de Alegre, la historia del pueblo y de los amigos y todo lo que acompañó a Alegre, pero también trataba de ir tomando y variando un poco las distancias, ¿no? Y ver, bueno, qué otras historias puede haber alrededor de esto, ¿no? Entonces, ese fue un ejercicio interesante en la escritura del libro, porque había una historia que más o menos ya estaba contada en mi cabeza, había como un hilo argumental, pero me interesaba variar la escala. Así como he tratado de variar y darle variedad a las miradas en esto que es como un caleidoscopio, también quería variar las distancias y entonces, hay historias donde Alegre aparece casi como lejos, ¿no? Pero se ve un poco la consecuencia de su presencia, el caso de esta gente que, claro, porque tanta gente venía los fines de semana a ver los partidos que de pronto aparecen hoteles, aparecen algunos, hasta un restaurante que abre los días de los partidos y que el menú depende del resultado. Depende si ganan o empatan o pierden, hay un menú, el menú fijo, el menú barato, es uno u otro según el resultado. Todas estas cosas donde Alegre está un poco más lejos, está como en segundo plano, pero que sin Alegre no hubiesen ocurrido. Esto me recordó, por ejemplo, en el caso del Barça y el Madrid, en los años 50, claro, el Barça fichó a Kubala. Y Madrid, y el Madrid, claro, como uno es del Barça, lo cuenta como de esto. Y el Madrid nos robó a Di Stéfano. ¿No? Es verdad, se cuenta eso, porque historia. Pasó por Barcelona, llegó a pasar, ¿no? No, es decir, él venía para fichar por claro. El Barça y en el aeropuerto de Madrid apareció por ahí alguien del Madrid y se lo llevó y fichó por el Madrid. Pero lo que provocó la llegada de Kubala en claro. El Barça y Di Stéfano en el Madrid fue que el Madrid tuvo que abrir el Bernabéu y el Barça tuvo que inaugurar el Camp Nou. Porque porque el campo en los que jugaban eran campos muy pequeñitos. Bueno, aquí este equipo termina construyendo un estadio por Alegre. Claro. Y la paradoja es que los que tienen el dinero y la tecnología para construir el estadio son los del pueblo rival, porque ellos no tienen cómo construir el estadio. Entonces ahí ya se empieza a complicar la cosa, porque empieza a haber dinero del enemigo que se empieza a mezclar. Esto hay que aceptarlo o no. Claro, claro. Muy bien. Tu turno. Yo que había marcado, a ver si me acuerdo. Yo a mí solo me quedan... Tú tienes el de la... Yo tengo el de Teresa. El de Teresa. Y otro... ¿Y, el de la buena suerte lo querías leer? ¿O? Sí. Pero puedes leer ese. Te dejo que lo leas. El de la buena suerte. El de la buena suerte. Este es el sí, 124. 124. Sí. Que es otro relato. Un poco en este espíritu de lo que hablábamos. Irene Mayer, dueña de la más antigua inmobiliaria de Los Pozos. Una de mis abuelas, Leonor Gasparri, era la responsable de la buena suerte en el Atlético de Los Pozos. No sé si ustedes lo saben, pero lo suyo era un trabajo con una especie de sueldo. Le pagaban las entradas, no importa si el equipo jugaba acá o de visitante, y le daban también algo de comer. Mi abuela tenía que cumplir una serie de protocolos. Se ríe. Vestirse de la misma forma, hacer gestos, gritar cosas, sentarse en tal o cual asiento, tejer con lana de color azul y blanco. Todo eso, claro, siempre y cuando funcionara. Si al equipo le iba mal, si empezaba a perder seguido, mi abuela modificaba partes de la ceremonia. Nunca entendí cómo y por qué la eligieron para esto. Mentira.
Sé que su tío, que sería mi bistío abuelo o algo así, él ya cumplía este trabajo y cuando se retiró le cedió el puesto a mi abuela. Pero no sé cómo ni por qué lo eligieron a él tampoco. Al tío de mi abuela, quiero decir, a él no sé por qué lo eligieron. Por supuesto, ella no vivía exclusivamente del fútbol. Tenía una perfumería allí en la calle Moreno. La heredamos y estuvo abierta hasta hace unos 7 años. Pero su auténtica pasión era lo otro. La gente no sabía, no debía saber que ella era la responsable oficial de la buena suerte y que con sus gestos algo cándidos movía los hilos del partido. O en fin, que trataba de hacerlo con las agujas de tejer, como un secreto de Estado. Únicamente dos o tres personas del club lo sabían. Y en un momento casi la echan. 10, 12 derrotas seguidas, la peor racha de la historia. Mi abuela no tiene consuelo, ya no sabe qué intentar. Cambia el color de la lana, piensa en coser, en no tejer nunca más. En el club le dieron un ultimátum. Mi abuela solía quejarse. Cuando ganamos es gracias a los jugadores, pero cuando perdemos es culpa mía. Fue entonces que apareció Alegre. Y le salvó el puesto a mi abuela, que se volvió innecesaria. De todos modos, por las dudas, ella seguía con sus rituales. Todos estaban seguros de que aquellos días de oro se debían a Eliseo Alegre, pero ella, por si acaso, no aflojaba. Suelta otra risa. Cuando algunos equipos de la región, muy al principio, intentaron comprar a Alegre y entendieron que era imposible porque los pozos no iba a desprenderse de él, mi abuela le comentó en broma a mi papá, que era el único en nuestra casa al tanto de su trabajo. Le comentó en broma a papá, me podrían comprar a mí, que les salgo más barata. El tema de la compra, ¿no? Hay como, cada vez que alguien cuenta en el libro que cada vez que aparecía algún personaje bien vestido en la tribuna, todos decían, bueno, finalmente ocurrió. Llegó el empresario, el representante, el enviado del club de la gran ciudad y lo van a comprar. Y sin embargo nunca ocurría. Pasaban los meses, pasaban los años, no ocurría. Y que esto era una sensación agridulce para la gente del pueblo. Por un lado, el alivio de decir mejor, que no lo compren, así lo seguimos disfrutando. Y por otro lado, la conclusión que ellos sacaban era, si algo tan extraordinario como este jugador no llega a oídos de los de la capital, nada va a llegar a oídos de la capital. Es decir, estamos está claro que no abandonados. existimos. Los Pozos es un pueblo Está que no claro existe. que no existimos. Entonces estaba esa sensación también, esta sensación de alegría y tristeza al mismo tiempo. Pero sí, tal vez la solución era comprar a la abuela de la... Bueno, es que aquí hay otro elemento que es el de la superstición. Sí, hay mucha gente que tiene muchas supersticiones. Aparece muchas veces todo el tema de la superstición, de la superstición y también de cómo a través de la superstición la gente trata de sentirse parte del juego, ¿no? Como, bueno, yo formo parte de ese juego. También, sí, Messi juega muy bien, pero también fue gracias a mí que me puse la misma camiseta que el otro día. O sea, ser parte del partido. Es el concepto de esta primera persona del plural tan curiosa que es hoy jugamos. Hoy jugamos. No, yo no juego. Sí. Sobre todo hoy ganamos, porque si no pierden ellos. Sí, ¿no? Pierden ellos, pero hoy ganamos. Pues no, el fútbol, que es, ganan los jugadores, pierden los entrenadores. Siempre. Bueno, claro. Acá ganan los jugadores y pierde la abuela. Correcto. Claro. Te voy a dejar a ti la última, pero me tienes que dejar leer. Es que hay un personaje que a mí me gusta mucho, personaje femenino que me gusta mucho, que es Teresa. Claro. Teresa Scarpi, que... bueno, tampoco voy a contar mucho. No hay que contar mucho. No. Pero... ¿Quieres que cuente? Yo voy a leer, ¿puedo leer algo muy corto? Claro. ¿De Teresa o de...? No, lo de Teresa te lo dejo, ¿no? Para que lo leas tú. No, voy a leer algo muy corto que tiene que ver un poco también con esto que hablábamos, de cómo aparece de otro modo. Hay una estatua en la iglesia, la estatua de un santo de un ángel. Yo no comprendo mucho de eso. Hasta que un día, no sé cómo empezó la cosa, alguien hizo correr la voz de que la cara de la estatua era igual a la de Eliseo. Bueno, no es para tanto, aunque sí, un poco se parece. La gente se volvió loca. Iban muchos a la iglesia, sobre todo los días previos a los partidos, y le frotaban el pie izquierdo al personaje de la estatua. Gente que nunca había entrado en su vida a una iglesia se arrodillaba para pedirle a la estatua
que Eliseo marcara goles. No sea cosa que hiciera falta, se ríe. No hacía falta para nada, pero a la gente le hacía bien, la gente se sentía importante, pensaba que podía influir en lo que pasaba en la cancha. Qué ingenuidad. A los 2 años, la estatua, que era negra, tenía un pie todo desteñido, un pie izquierdo de otro color. Es un poco en el mismo sentido, ¿no? Me acordé de esto por lo que habíamos hablado antes. Yo leo un fragmento muy, muy breve de Teresa, que aparte está al final del libro. Eliseo ya ha muerto. Sí. No hemos desvelado nada nuevo. No, porque se empieza el dice al libro ya comienzo, muriéndose, sí. ¿no? Y Teresa cuenta, dice, y bueno, el martes lo velaron en la municipalidad. El entierro fue el miércoles por la mañana. Mi marido, Ubaldo, ay, ¿cómo me dijo? ¿Cómo? ¿No vas a ir? Porque yo pienso ir. Yo voy. ¿Y vos no? Fue algo precioso porque al final fuimos juntos. Y cuando salimos de ahí, Ubaldo me agarró la mano, zas, y dijo, esto fue un acto de amor. Y esto ahora quedará como un poco confuso para la gente que lo escuche, porque tampoco podemos contar mucho. Pero a mí me emocionó mucho este fragmento. Me emocionó. Hay algo en la historia entre Teresa y Eliseo que a mí también me emociona. Sí, también me emociona. Sí, sí. Sí. Sí, es algo como que cobró vida. Poco. Se creció más de lo que yo esperaba. Me hizo acordar algunas historias, una historia un poco de una tía mía. Puse ahí algunas cosas, nada, de emoción. A mí lo que más me ha gustado, yo ya no tengo nada más para leer, no quiero leer más. Hay una cita al final de Jorge Valdano. Ah, sí, claro. Que no puedo leer. No. Yo creo que léanla ustedes. Compren el libro y léanla. Valdano aparece, supuestamente a Valdano lo entrevistan para el documental. La frase que dice Valdano no la dice Valdano, pero la dice Valdano, entre comillas, el personaje de Valdano. Sí. Y yo te voy a decir que a mí lo que más me ha gustado del libro, aparte de esta forma así de múltiples personajes para contar la historia. Sí, coral. Sí. Exacto, esta historia coral, no solo del Eliseo, sino del pueblo. No solo del fútbol, sino de lo que significa el fútbol en el ámbito de la memoria colectiva y en el ámbito de creación de comunidades, sí, etcétera y tal. Me parece un libro fantástico desde este punto de vista, porque iba desde la seriedad más absoluta a este humor mágico, a esta sensación de tristeza por este antihéroe. Es decir, me ha gustado mucho toda esta amalgama de sensaciones y de emociones que están en todo el libro, ¿no? Es un poco, muy controlado, muy controlado. Yo creo que un partido de fútbol te hace pasar por todos los estados de ánimo, ¿no? De la euforia cuando marcas el gol, el miedo que no se vaya a lesionar el jugador, la bronca cuando en el primer contragolpe otra vez jugaron al offside el Barça y otra vez nos hicieron el gol y no aprenden más. Y en este libro hay una especie como de montaña rusa, ¿no? Donde se pasa por muchas emociones. Y además porque los temas, sí, el fútbol es la excusa y es el marco que engloba todo, y es la lupa, ¿no? Que permite ver cosas, pero se habla de amistad, se habla de qué es una vocación, qué es cómo se elige la vida de uno, qué es llegar a un pueblo y tener que integrarse, qué es crecer en una ciudad que no es una gran capital. Hay un montón de temas que no son de fútbol, y que el fútbol, una vez más, creo que el fútbol es, sobre todo en un país como la Argentina, es casi un revelador de cosas, ¿no? Es como una gran lupa de muchas cosas. Hay un autor, Sergio El Molino, con el que a veces hablamos de esto. El tema del fútbol no le interesa para nada. A mí sí, pero yo un día le dije, digo, es curioso porque esto debe pasar en todo el mundo, ¿no? Pero en España hay muchas ciudades que tú hablas con
sea, hablas conmigo, hablas con gente y tal, y entonces dices, bueno, ¿por qué no? Pues estuve el otro día en Palencia. Entonces la gente se queda mirando y hace, ah, hostia, es verdad. O sea, Palencia existe, ¿no? Esto Claro. Teruel existe, ¿no? Claro. Entonces, yo le dije un día, digo, tú fíjate que tener un equipo en primera división o en segunda división hace que esa ciudad aparezca en los informativos Claro que sí. cada día o como mínimo una vez a la semana. Claro. Entonces, y cómo el fútbol hace que de golpe por una ciudad que no existía, que no estaba en el mapa, vuelva a aparecer. Bueno, el mapa mental de la gente. En Francia se da mucho con una ciudad que queda cerca de Lyon que se llama Saint-Étienne, Sí. que durante años fue un equipo famoso. Famoso, sí, sí. Yo de chico veía las imágenes de Platini con la camiseta de Saint-Étienne y yo pensaba que Saint-Étienne venía a París y Saint-Étienne, la segunda ciudad. Es una ciudad que, con todo el cariño que yo le tengo, si no fuera por el fútbol y por una o dos cosas más, pero que son conocidas a nivel local, sería menos conocida. Cuando Saint-Étienne descendió, fue un drama, porque era casi como una estrella que se apaga en el cielo. Y volver a primera era casi una cuestión de Estado, de amor propio y de Estado. Sí, sí. Y bueno, la pasión que ha desarrollado esa ciudad por el fútbol, como aquí, va más allá del deporte. Como en su momento ocurría con Uruguay, país que mucha gente en los años 20 en el mundo conoció por el fútbol. Por el fútbol. Ganaron 2 mundiales. Y estaba la imagen en Uruguay se decía que entramos a las patadas en el mapa, en la historia, ¿no? Entonces sí, el fútbol a veces no es el fútbol, es mucho más que el fútbol. Sí, y ahí es donde se vuelve interesante. Muy bien. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias no, gracias por la invitación. Gracias a todos los que han venido. y nada, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.